Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, una oportunidad para conocer avances que obtiene nuestro país gracias a las políticas que lidera el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante, vital para el proceso del fortalecimiento de la economía de nuestro país. Estaremos conociendo cómo funciona el sistema de seguridad financiero nicaragüense y para ello pues me encuentro muy bien acompañado con el compañero mayor general en retiro, Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Compañero general, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en principio gracias a ustedes por invitarme y me dan la oportunidad pues de continuar tratando de esclarecer temas tan espinosos y delicados como el que se está moviendo en la palestra pública, pues. Así es que muchas gracias por invitarme a compartir. Y en principio conocer un poquito cómo se encuentra la seguridad del sistema financiero nicaragüense. Y le hago esta pregunta porque a partir de ello pareciese como una realidad intangible, pero en verdad forma parte del desarrollo del quehacer cotidiano de las familias nicaragüenses y del pueblo nicaragüense. Efectivamente, la economía y las actividades financieras y los sistemas financieros en todos los países son el motor que impulsa, que mueve al país, lo hace avanzar de manera acelerada o lo hace retroceder o lo hace fracasar. Así es. Si los fenómenos afectan al país. Efectivamente, nosotros partamos de que estamos en una región geográfica muy afectada por uno de los delitos fundamentales que dan lugar al lavado de activos, que es la narcoactividad. Y vamos a hablar de la narcoactividad porque la narcoactividad no se centra solamente en el tráfico. El tráfico es un aspecto determinado, pero la narcoactividad incluso genera actividades que tienen que ver con la transportación, con el consumo, con las operaciones de traslado de dinero, etcétera, etcétera. Buscar dónde y cómo ubicar sus ganancias obtenidas por esa actividad ilícita fundamental. Hay otra cantidad de delitos, hay más de 43 delitos que son delitos precedentes de lavado. Todo delito que genere dinero, después al tratar de introducir ese dinero al sistema financiero o a la economía nacional, ¿sí?, se establecen o se tratan de realizar por los delincuentes mecanismos de lavado, mecanismos para lavar ese dinero. Claro. Si alguien hace un robo y después ese dinero lo quiere introducir al sistema financiero, lo está introduciendo para que ese dinero se le convierta en lícito y deje de ser el producto de un delito. O si alguien trabaja en trata de personas o mueve migrantes ilegales y obtiene dinero a cambio, ese dinero es sucio y cuando está tratando de introducirlo al sistema financiero, lo hace con el interés de limpiar, de lavar su dinero. Claro. Este es un delito histórico, pues, un delito que viene desde la época en que se transan y se truequen, hacen trueques y demás. Siempre ha habido de por medio dinero sucio, bienes sucios, bienes inmuebles sucios, etcétera, etcétera, que son obtenidos con dinero sucio. Nicaragua tiene una enorme ventaja con el resto de la región centroamericana. En primer lugar, y el resto incluso de la región latinoamericana. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional estableció desde hace varios años, desde el inicio de este segundo periodo de gobierno, estableció una estrategia muy importante y que nos ha traído enormes beneficios en materia de seguridad de la nación, que es el muro de contención, bien conocido por todos ustedes, y aplicable a lo que hacen las Fuerzas Armadas, aplicable a lo que hace la Policía Nacional
el Ministerio Público y resto de instituciones que trabajamos por la seguridad, por la estabilidad y por la paz de este país. El muro de contención es un conjunto de actividades que permite que el país se mantenga blindado ante el delito, ante las actividades delincuenciales, ante el narcotráfico, ante la trata de personas, ante todo este tipo de delitos que afectan la economía de nuestro país. Así es. El muro de contención, precisamente en el marco del lavado de activos, impide ¿Sí? que los delincuentes que obtienen ganancias ilícitas en los distintos delitos que ya he mencionado, y hay otros tantos, impide, puesto que tomamos medidas de manera conjunta todas las instituciones involucradas. Es decir, Nicaragua tiene incluso esa otra ventaja que le permite consolidar el muro de contención porque hay una afinidad, hay una cohesión permanente entre todas las instituciones. Si nuestro país, si sus instituciones cierran fila, los delincuentes tratan de no dirigirse a Nicaragua, claro, por el riesgo que corren de que atrapados. se apliquen medidas en su contra y se les quite, se les ocupe el dinero ilícito que tratan de introducir. General, disculpe que le interrumpa, porque en pantalla tenemos algunas de las actividades que se vinculan directamente a eso que usted menciona y que son más visibles a partir de la percepción. Los operativos que realiza la policía, los operativos que realiza directamente el ejército también, y a veces de forma articulada. Sin embargo, hay otras formas de operar, ¿no?, del crimen organizado, unas formas más sofisticadas, algunas ni siquiera pasan desapercibidas ante la opinión pública definitivamente, y lo vemos ahí a través de los sistemas financieros. Dentro de esa dinámica, ¿cómo se trabaja para poder ir detectando todo tipo de transacciones a partir de utilizar como puente el sistema financiero nacional nicaragüense? Efectivamente, pero te voy a terminar la idea Sí, de sí, por sí. qué es efectivo el muro de contención frente al delito, uno de los delitos fundamentales, porque hay varios. Ok. En el tránsito de la cocaína, por hablar de una de las drogas, porque hay otras drogas sintéticas, marihuana, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente del sur de América se mueve hacia los Estados Unidos, que es el país consumidor por excelencia. Número uno en el mundo. Número uno en el mundo. Ellos por tierra tratan de transitar y las medidas establecidas por el ejército, policía, fuerzas terrestres, inteligencia, etcétera, le han propinado importantes golpes que lo hacen desistir de su tráfico por tierra. Indudablemente deben de traficar en pequeñas cantidades, eso no lo podemos asegurar en un 100%, sin embargo, los movimientos, los operativos, las medidas establecidas de descubrimiento conducen a tratar de evitar que nuestras fronteras sean vulnerables, permeables a ese fenómeno. Si tratan de hacerlo por mar, tenemos una fuerza naval muy cohesionada, muy eficaz, que cubre, protege nuestros mares y precisamente se conoce de las mismas organizaciones delincuenciales que su objetivo es cruzar Nicaragua, ir más allá de Nicaragua para poder después seguir transitando con libertad. Entonces, la delincuencia, si no puede cruzar Nicaragua, busca un país bodega antes, que puede ser Panamá, que puede ser Costa Rica, que puede ser cualquier otro país antes de Nicaragua. Si logra pasar, ellos van con más tranquilidad. Rumbo al norte. Por ahí es que nosotros vemos con mucha
claridad que los vuelos ilegales de avionetas se dirigen hacia el norte de Nicaragua, más allá del país nuestro, y ahí están los cementerios de avionetas hasta donde llegan. La autonomía que tienen en lancha o en avionetas difícilmente les permite sobrepasar el país, y por eso a veces tienen serias dificultades y por eso incluso pierden sus medios ya en territorio fuera de Nicaragua. Así es. Por tanto, si es difícil transitar la droga, también es difícil al retorno con el dinero obtenido por ese tráfico de droga, es difícil introducirlo en el país porque corren el riesgo. Son innumerables y están bien claras las evidencias de cómo nuestras fronteras son efectivamente invulnerables hacia la entrada de dinero que viene caleteado en furgones o que viene en distintos vehículos tratando de introducirse de la frontera norte para cruzar hacia el sur y pagar sus actividades. Ese es el dinero que de manera riesgosa pudieran ellos, además de tratar de trasladarlo por frontera, tratar de introducirlos al sistema financiero, y de ahí la vigilancia nuestra, y hasta ahí se extienden los tentáculos del muro de contención. Tratar de evitar, así como se evita que entren las maras, se evita que entren las pandillas regionales, se evita que introduzcan esas cantidades de dinero, tanto en el sector fronterizo como en nuestro sistema financiero. Okay. Pero no estamos hablando de algo que es infalible. Y muy bueno que lo expliquen. Es inevitable que ocurra, que utilicen a aquellos bancos o a aquellas instituciones financieras que no aplican o que no se blindan o que no hacen uso del muro de contención para tomar las medidas correspondientes. O de rubros también, actividades no específicas también dentro del comercio nicaragüense podrían ser. Claro que entonces, en esa medida, si no aplican medidas de debida diligencia contempladas en los 40 estándares del GAFI, esas instituciones financieras o esos bancos están extremadamente vulnerables ante la intención de lavar dinero proveniente de estas u otras actividades. Entonces, caemos ya a los fenómenos que actualmente se están dando en El Salvador. Vínculos de narcos, de capos de droga, de cárteles, con una institución financiera, introduciendo, moviendo, trasladando, depositando dinero sucio proveniente del narcotráfico en este tipo de instituciones financieras, según lo denuncian los diarios salvadoreños y según informes que las autoridades han estado difundiendo al respecto. ¿Le parece si presentamos un video más o menos para contextualizar un poquito sobre ese caso que además ha acaparado la realidad mediática no solo de Nicaragua, sino también de El Salvador, y entiendo que también de los principales diarios en Honduras y Guatemala? Es para dar una perspectiva más o menos, y ahora mismo les vamos a dejar entonces con una nota que han preparado los colegas de Canal 4 respecto a una recopilación de todos los diarios referidos a la cobertura sobre esta investigación que está en marcha en El Salvador, y que entiendo también pues continúan desarrollándose algunas líneas de trabajo específicamente dentro de esta entidad financiera. Adelante con la nota 1. Diario1.com de El Salvador ha divulgado que el grupo Promérica mueve dinero de clientes con problemas legales a bancos en los Estados Unidos. La información forma parte del escándalo por el que atraviesa el grupo financiero regional por su vinculación con el cartel narcotraficante de Texas en El Salvador. El grupo Promérica, según el Diario1.com, lavó más de 370 millones de dólares vinculados al crimen organizado y narcotráfico.
Diario1.com ha expresado que su investigación está sustentada en un informe de inteligencia al que tuvo acceso. En una nota periodística de Diario1.com, en la portada ya vinculan al empresario nicaragüense Ramiro Ortiz, quien es el presidente del Grupo Promérica. Fuentes vinculadas a los denunciantes informaron que el principal operador de estas actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero es el nicaragüense Luis Rivas Anduray del Grupo Promérica. De acuerdo a la misma nota de Diario1.com, Grupo Promérica utiliza el banco Terravan N.A. ubicado en la Florida, Estados Unidos, para mover dinero de narcotraficantes vinculados a operaciones ilícitas. Nuevamente, la información es respaldada por el informe de inteligencia al que tuvo acceso el diario. El escándalo por lavado de dinero del narcotráfico en el que se encuentra Grupo Promérica ha causado revuelo en las redes sociales. El bloguero, periodista y analista Jorge Capelán escribió sobre el tema en un artículo titulado Golpismo narcofinanciero. En la nota, el periodista analiza cómo empresarios nicaragüenses que pertenecen a Grupo Promérica se han opuesto al fortalecimiento de leyes que combaten delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. La negativa de sectores de la derecha golpista a la aprobación de la ley, de la reforma a la ley de la unidad de análisis financiero, ¿no? Que precisamente lo que quiere es blindar a Nicaragua de lo que son la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Todo tipo de desfalcos, ¿no? Pero si el Grupo Promérica estaba haciendo eso en El Salvador, ¿qué habrá querido hacer aquí en Nicaragua? Realmente habría que ponerse a investigar. Para cualquier persona de la calle es muy difícil engañar a un banco, ¿no? Pero para alguien que tiene 100, 200, 300 millones de dólares, ¿no? Ya los niveles son otros. La fuerte cantidad de dinero, más de 370 millones de dólares, está vinculada a las operaciones del crimen organizado que lidera José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, cabecilla del cartel de Texas, organización criminal que opera en el occidente del país salvadoreño, según relata en su nota Diario 1. El informe de inteligencia revela los nexos del Grupo Promérica con el lavado de dinero del narcotráfico. En la nota de Diario1.com se detalla que en una auditoría de 2015 al Banco Promérica se demuestra que el Grupo Promérica recibió la enorme cantidad de dinero. En la nota de Diario1.com también explica que el cabecilla del cartel Texas, Chepe Diablo, había sido declarado por los Estados Unidos capo internacional de la droga. Actualmente es procesado por blanqueo de capitales en El Salvador y el Banco Promérica figura como institución utilizada para el lavado de dinero del cartel de Texas. La investigación del portal noticioso Diario1.com de El Salvador revela cómo fueron utilizadas instituciones, empresas y bancos no solo en El Salvador, sino también en la Florida, Estados Unidos, para el lavado de dinero proveniente de las operaciones del narcotráfico. En estas operaciones están vinculados, de acuerdo a la nota investigativa, altos directivos del Grupo Promérica. Bueno, está precisamente un recopilado de lo que está ocurriendo a nivel mediático sobre este caso, mayor Denis, compañero Denis, un poquito conocer lo que significa el proceso de investigación. Hombre, 370 millones de dólares, ¿cómo pudieron haber pasado a la mesa? Bueno, nosotros decíamos que efectivamente los narcotraficantes van a tratar de ubicar su dinero sucio en cualquier entidad que les preste posibilidades, que les brinde oportunidades o que coadyuve con ellos en la comisión del delito. Ese es un fenómeno que sucede de esta forma. Si tenés todos los instrumentos en un banco para identificar que dinero sucio proveniente de cualquier delito va a entrar a tu banco y el sistema te da la alerta y vos conocés la información oportunamente desde que el cliente está en la ventanilla y no tomas medidas, vos caes en complicidad. Vos te convertís en un delincuente contribuyendo a esconder, a lavar, a proteger dinero sucio. Yo no digo que esto esté sucediendo en nuestro país. Sin embargo, sí, válido aclarar porque en El Salvador nosotros no somos una isla. Exacto. Nosotros estamos en un corredor centroamericano
que precisamente es corredor de droga y de otros delitos, ¿verdad?, de crimen organizado. Por tanto, nosotros, nuestro sistema, más allá de las autoridades, la población, la sociedad, las instituciones financieras y no financieras, tienen que coadyuvar con nuestro gobierno para vigilar este tipo de operaciones, denunciarlas, condenarlas y de esa manera hacer efectivo el sistema de prevención y enfrentamiento a este tipo de delitos que son tan dañinos. Okay. Seguramente los cárteles en Centroamérica y en Nicaragua estarán tratando de buscarse brechas, de abrir brechas en el banco que le dé más posibilidades. Y si de repente aparece un banco, ¿sí?, que en otro país su filial está cometiendo ese tipo de delitos, cualquier delincuente puede razonar, sí, claro, puede pensar que esas mismas facilidades va a encontrar o las va a tener en nuestro país. Nuestro país tiene que tomar las debidas diligencias para enfrentar oportuna y de manera frontal este tipo de situaciones. La superintendencia de bancos nuestra está sumamente vigilante de las operaciones, tanto macros como micros, que desarrollan las instituciones que ella supervisa, incluidos los bancos, y permanentemente está supervisando para identificar este tipo de irregularidades de manera operacional en los bancos. Compañero. La unidad de análisis financiero es la encargada del tema específico de antilavado. Es la que orienta y es la que establece a través de las distintas leyes, decretos y normativas cuáles son los pasos y procedimientos de debida diligencia a realizar por las instituciones y por las actividades y profesiones no financieras para evitar que ese dinero se introduzca, que es llamado en general medidas de debida diligencia de conocimiento de los clientes. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, Mayor General en Retiro, Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, con quien conversamos y conocemos cómo se encuentra precisamente operando la seguridad del sistema financiero nicaragüense. Una breve pausa y ya volvemos.
muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento. Pues continuamos nuestra conversación con el compañero Mayor General en Retiro, Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Con él conversamos y conocemos cómo funciona la seguridad del sistema financiero nicaragüense. Antes de irnos a la pausa, pues dejábamos ahí en palestra un tema que ha causado revuelo en los medios de comunicación regionales algunos, pero también por la incidencia que tiene en nuestro país. Y vaya, se ha tratado de imponer una especie de apagón informativo sobre este caso, que si bien es cierto tiene sus líneas de investigación y trabajo en El Salvador, pues vincula directamente a ciertos connacionales. Dentro de esa dinámica, pues le pregunto, a partir de esa realidad que enfrenta la Unidad de Análisis Financiero, es decir, una barrera mediática tratada de imponer desde algunos grupos financieros en nuestro país. Efectivamente, las reformas que la UAF, en conjunto con otra serie de instituciones, porque ustedes saben que existe una Comisión Nacional Antilavado que la preside el ministro de Hacienda y la conformamos varias instituciones. Okay. Esta comisión, integrada por varios titulares, pues, no los voy a mencionar todos, pero somos varias las instituciones pertinentes. Esta comisión está procurando de manera permanente modernizar nuestro sistema jurídico legal, nuestras normativas, nuestros decretos, para ponernos a tono con los estándares internacionales. Nuestra legislación en esta materia es relativamente nueva, pues data de algunos años para acá, pues prácticamente desde del 2012 que se creó la UAF, y un poco antes ya se venían desarrollando algunas actividades en torno a esto, pero periódicamente se tiene que estar modernizando en la medida en que la delincuencia hace uso de las nuevas tecnologías también para innovar nuevas tipologías. Entonces, el delincuente está generando, inventando qué hacer para lavar su dinero, y los países, las autoridades, las instituciones como la nuestra deben estar periódicamente, el GAFI como un instrumento internacional, está ideando qué hacer para evitar la incidencia delincuencial. En este sentido, muchos sectores en este país, ya claramente identificados en la llamada oposición, procuran oponerse y enfrentarse a todo mecanismo de modernización que nuestro gobierno está impulsando y que nuestra Asamblea Nacional muy acertadamente está aprobando como corresponde al Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido, hay una oposición a que se modernice. Nosotros desde antes de los sucesos de abril le presentamos, el gobierno muy conciliadoramente le presentó a la iniciativa privada todos estos anteproyectos de ley. Pero ya ellos tenían seguramente ya el mapa de sus acciones posteriores y desconocieron el propósito de modernizar nuestras leyes. Sin embargo, seguimos transitando nosotros a pesar de, y el 20 de julio del 2018 aparecieron un par de leyes nuevas en nuestro país, que fueron la Ley Nacional Antilavado, que no teníamos y que todo el mundo, todos los países tienen, y modernizamos y reformamos la ley de la UAF, que ya existía, pero que tenía una serie de insuficiencias o de falencias. En ese sentido, pues, ellos se oponen para tratar de encontrar el camino libre y poder desarrollar sus actividades. Caso concreto, por ejemplo, quiero referirme, y ha sido muy cuestionado y criticado, el tema de la ley que tipifica al terrorismo. Y tipifica el financiamiento al terrorismo y tipifica el financiamiento al terrorismo individual, que es un tema que no estaba contemplado en nuestro código.
Y en eso hay que prestarle mucha atención porque hay gente que trata de politiquear al respecto. Sí, sí. Nuestro código y los artículos que tipifican terrorismo, financiamiento al terrorismo individual, no difieren de los estándares internacionales. Muy importante. Claro. Pueden leer cualquiera que tenga uso de razón, leer lo que el Gafi establece y las Naciones Unidas establecen alrededor del terrorismo y del financiamiento. Tengo entendido, y así se ha conocido por los medios de comunicación, Sí, sí. que estos señores que ahorita están mencionados en El Salvador y que son dueños de bancos centroamericanos, a su vez son dueños de medios de comunicación Así es. que se encargan de fomentar y desarrollar acciones terroristas. Y yo no estoy acusando a nadie. Sin embargo, la tipificación es clara qué es terrorismo y la puede leer en las mismas leyes de países desarrollados como Estados Unidos o de Europa y dicen claramente qué es terrorismo y qué causa el terrorismo y por qué hay que evitar financiar el terrorismo. Okay. Y entonces hay que tener sumo cuidado porque no son leyes hechas a la carrera, son leyes hechas en base a los estándares internacionales. Y si alguien ocupa su dinero o el dinero de su banco o el dinero de sus socios para apoyar el financiamiento al terrorismo, para financiar las actividades terroristas, está cometiendo un delito que es penado por las leyes internacionales, incluso por la ley nacional de nuestro país. Y no es ley hecha de abril para acá, es una ley que históricamente se ha tenido en nuestro país y que se reformó solamente para adecuarla a los estándares del GAFI. Internacionales, exacto. No fue para adecuarla a los sucesos de abril. Hay que dejar Válido bien aclarar. claro esos detalles que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de esclarecer por estos medios. Válida la aclaración porque a partir de eso que usted plantea, pues entendemos un poquito en principio la responsabilidad de Nicaragua como parte del conjunto de las Naciones Unidas y también la responsabilidad que tiene de eso que usted ha mencionado muy bien en nuestro bloque anterior del muro de contención, porque no es solamente una acción de discurso, sino que también de acciones concretas que ayudan a modernizarnos. ¿Qué otras reformas han ayudado también a reforzar las líneas de trabajo de la UAF? Por ejemplo, nosotros en el proyecto original contemplábamos adecuarnos a los estándares de una vez. Okay. Sin embargo, se fue prudente y se trató de hacer reformas y movimientos o incorporaciones a nuestra ley de manera gradual. Nosotros estuvimos siempre claros de que contadores, abogados, notarios, ¿sí?, son sujetos obligados en todos los países del mundo. Nosotros no los teníamos identificados como sujetos obligados. La aparición de las leyes no aparecieron. En las leyes del 20 de julio del 2018 no aparecían los abogados y notarios como sujetos obligados. Okay. Sin embargo, hubo la necesidad de reformar estos instrumentos, aun y cuando estaban recién elaborados, pero no fue por un problema de visión, fue por un problema de tacto en el alcance de las leyes y no generar un caos más con un gremio tan importante como el de los abogados y notarios, pero siempre estuvimos claros que los abogados y notarios deberían estar. Además, no que es es parte hasta ahora de que los se lineamientos reforma internacionales que nos estamos esclareciendo de que los abogados deben estar. Los abogados en todo momento debieron estar. Además, que como sujetos obligados. Es parte de esa adecuación internacional que usted dice, es decir, que usted menciona. Es un estándar internacional. La recomendación 22 y la recomendación 23 de los 40 estándares del GAFI lo deja con suma claridad. Y todos los países alrededor del mundo que han legislado
en materia de antilavado, los tienen identificados como sujetos obligados. También quisiera hacer una consulta respecto a unas reformas que se hicieron el año pasado respecto a algunas actividades comerciales, entre ellas mencionaba el diputado Álvaro, se había incluido a los autolotes, a las joyerías superiores a una cantidad determinada de dólares, porque hay algunas que mueven hasta 50,000, 100,000 dólares en ventas de oro o transacciones automovilísticas. ¿Cuán importante es detectar dentro del espectro de actividad comercial, movimientos de dinero tan importantes como superior a los 50,000 dólares, a los 20,000 dólares, en actividades que pareciesen cotidianas dentro del quehacer nicaragüense? Yo te voy a plantear, ¿verdad?, el gráfico un poco a la inversa. Okay. En noticias internacionales que hemos conocido, cuando operan cárteles de droga o acapos de droga, ¿qué es lo que las autoridades le ocupan? Le ocupan Ferraris, le ocupan yates, le ocupan cantidades de oro, le ocupan obras de arte, les ocupan grandes mansiones. Entonces, ese tipo de cosas que los narcotraficantes o que los capos adquieren con el dinero sucio, lo hacen precisamente para lavar dinero. Entonces, las autoridades como las nuestras, nosotros, tenemos que estar atentos a todos estos fenómenos que son los fenómenos en los que comúnmente el delincuente invierte su dinero sucio. Entonces tenemos que estar atentos a los vehículos, a las compras de vehículos, tenemos que estar atentos a las compras de bienes raíces, tenemos que estar atentos a las compras de oro, tenemos que estar atentos a las compras de avionetas, de yates, esos fenómenos, o de obras de arte. Esos fenómenos prácticamente no se dan en nuestro país porque no, repito, el muro de contención ha evitado que todos estos fenómenos se produzcan y reproduzcan en nuestro país, porque es precisamente un blindaje con el que cuenta nuestro país. Pero otros países, aquí nomás vecinos, usted ve, va a los 3 meses y encuentra 4 o 5 torres de 60 pisos. ¿De dónde salieron tantos recursos para construir? Usted mismo va a Miami. Yo no estoy acusando a Miami de que se lave dinero. Sin embargo, usted va y pregunta, ¿y esos edificios nuevos? Son unos colombianos, son unos italianos, son unos rusos, son unos... es decir, todo el mundo llega a construir. Yo no digo que todo el mundo está lavando. Sin embargo, es una cuestión escandalosa. En nuestro país usted no ve ese tipo de fenómenos. En nuestras pobrezas nos movemos, vamos construyendo, vamos desarrollándonos paulatinamente de acuerdo al desarrollo de nuestra economía. Entonces, por eso me atrevo a decir que el muro de contención está funcionando. Si no, esto estuviera como Bogotá o como Panamá. Así mismo, en cuanto a desarrollo urbanístico, muy acertada esa explicación que usted da. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que nos hablara de los retos que enfrenta nuestro país a partir de, obviamente, eso que usted plantea, porque cuando hablamos de muro de contención, obviamente no hablamos de una realidad estática, ni hablamos tampoco de actividades que están ahí petrificadas, sino que es una realidad constante y además empujada con constantes cambios debido a la agilidad con la que el crimen organizado opera. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Disfruta de la naturaleza. Disfruta de la aventura. Disfruta de la cultura y gastronomía. Disfruta en fe, familia y comunidad. Nicaragua
Nicaragua, única, original. Ay Margarita, you de Guayababa, Aluwa Catabala, ay Beña Beña Bo, Aluwa Catabala, ay Beña Beña Bo, Aluwa Catabala, ay Ida, anu te mama ay Ida, anu te mama Aluwa Catabala, que modo mada aye. You de Guayababa, you de Guayababa, ay Margarita, you de Guayababa, Aluwa Catabala, ay Beña Beña Bo, Aluwa Catabala, ay Beña Beña Bo, Aluwa Catabala. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, conversando en su programa desde el Parlamento y conociendo lo que significa la seguridad del sistema financiero nacional. Y precisamente pues nos encontramos con el compañero mayor general en retiro, Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero UAF, con quien conversamos y conocemos un poquito el eje de trabajo de la UAF, pero también acciones puntuales. Dentro de esa dinámica, ¿qué otras organizaciones convergen dentro de esas líneas de trabajo? Usted ha mencionado un sistema interinstitucional articulado, pero claro, obviamente unos están más visibles que otros debido a su realidad mediática o cercanía mediática, pero si pudiésemos hacer como un mapeo y pudiera describirnos cuáles son las entidades que están trabajando dentro de esta dinámica, ¿cuáles serían? La ley 977, Ley Nacional Antilavado, crea el Sistema Nacional Antilavado. Este Sistema Nacional Antilavado basa su actividad en una Comisión Nacional Antilavado que la preside el ministro de Hacienda, el doctor Iván Acosta. Okay. Y la integramos todas las instituciones que de manera pertinente trabajamos en el enfrentamiento a estos delitos. Son 3 delitos los que se enfrentan a través de esta ley y que tiene que ver esta comisión. Es el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un elemento pues, relativamente nuevo, claro. Ha nacido en el enfrentamiento internacional que hay por poseer o no poseer armas de destrucción masiva, armas nucleares, Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un delito que lo tenemos que enfrentar todos los países porque las Naciones Unidas está precisamente involucrado en el enfrentamiento a estos delitos. En esta comisión que preside el ministro de Hacienda, participa el superintendente de banco, la presidenta del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Albalú, la ministro público, la doctora Ana Julia Guido, la fiscal general de la República, la Policía Nacional al más alto nivel, ¿verdad? Participa también la Procuraduría General de la República con su procuradora, participa también la Comisión Nacional de Microfinanzas, participa la Unidad de Análisis Financiero. Hay otras instituciones, ¿verdad?, que participan a llamados según el tema. Esta comisión puede invitar al presidente del Banco Central, puede invitar al ministro de Gobernación, que tiene que ver con las ONG, ¿verdad?, y que regula las ONG, puede invitar al director general de aduana, puede invitar al director general de impuestos, la DGI, ¿verdad? Sí. Es decir, en dependencia de los temas a abordar, así invita a X o Y funcionarios y participan
los titulares. Esta comisión ha estado activamente sesionando porque tenemos dos frentes. Tenemos el frente de enfrentamiento y de prevención directo para evitar que estos delitos se proliferen en el país, Sí, sí. pero también tenemos el frente reputacional, el frente de la defensa hacia afuera de los avances que Nicaragua va teniendo en materia de antilavado frente al GAFI, a los efectos de no caer en el sistema de listas del GAFI. Precisamente en diciembre de este año nosotros tenemos otra reunión con Gafilat y con el GAFI para que Nicaragua tenga la oportunidad de mostrar los avances que ha tenido. Ahí vamos a presentar todos los avances que en materia de reforma se han tenido en función de las leyes, todas las normativas nuevas que han salido por parte de todas las instituciones. Y vamos también al GAFI a mostrarle la efectividad de nuestro sistema, es decir, la efectividad de nuestras leyes. Desde que se identifican las inusualidades por los bancos, las instituciones financieras, se hacen los reportes de operaciones sospechosas a la UAF procesa esa información de manera confidencial, si arriba hay indicios los remite a las autoridades que por ley son competentes, que es la Policía Nacional, el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República. Estos realizan las investigaciones de campo que corresponden en base a la información que le pasa a la UAF. Si al lugar se remiten a través del Ministerio Público como acusaciones y se pasan los casos al Poder Judicial. Los jueces hacen el análisis, declaran culpable o no culpable. Si son culpables, se ocupan bienes. Esos bienes pasan a la UAVIDA, que es la Unidad Administradora de Bienes Incautados adscrita al Ministerio de Hacienda, quien maneja esos bienes o esos activos o inactivos, etcétera, que se le ocuparon a los delincuentes y los pone a la orden de nuestro gobierno para el desarrollo de acciones fundamentalmente vinculadas al mismo enfrentamiento a este tipo de delitos. Y hemos visto ahí precisamente algunas de las unidades, furgones modificados y creados como clínicas móviles, ocupados al crimen organizado también. Claro, es precisamente nuestro gobierno, esos furgones, en virtud de venderlos, en virtud de comercializarlos, ¿verdad?, los emplea en acciones tan vitales para mejorar la salud de nuestro país, sobre todo en las áreas rurales, que es tan complejo. Sí, sin duda alguna, ahí están furgones como esos, precisamente, posteriormente se convierten en clínicas móviles. Sí. Pues de mi parte, Mayor General, no tengo más preguntas. Si usted quisiera enviar un mensaje o los retos, hablarnos sobre los desafíos que a partir, entiendo, del ejercicio mismo de sus funciones y de las funciones de la UAF, pues son constantes, dinámicos y bastante amplios. Si pudiera hablarnos de eso o si tuviera algún mensaje para nuestra audiencia, pues adelante tiene la cámara del canal parlamentario. Bueno, a la par de agradecer la oportunidad de haber abordado pues algunos temas que nunca acaban, porque este es un tema sin fin, simple y sencillamente nuevamente llamar a la calma. La seguridad de nuestro sistema financiero nacional es estable y está garantizada, asegurada, hasta donde se puede, ¿verdad? Hay que ser prácticos en esto, pues. No, en materia de seguridad nada es infalible. Todo es constante, dinámico. Todo se vulnera o no se vulnera en dependencia del blindaje que tenga. El muro de contención está trabajando, las autoridades que corresponde desarrollar su trabajo estamos modestamente aportando para que el blindaje se mantenga. No descartamos que cualquier institución de esta o este banco pueda estar desarrollando acciones u operaciones turbias con delincuentes o con capos
o cárteles de la droga. En Nicaragua no existen cárteles, sin embargo los cárteles se mueven por toda la región. Transnacional. Entonces no hay que esperar que haya aquí organizaciones de esa naturaleza para decir que hasta entonces van a desarrollar operaciones con los bancos. Las pueden realizar desde fuera, a través de transacciones, a través de distintos movimientos que hoy en día los facilita los avances tecnológicos. O sea, mantener la calma en cuanto a la seguridad y estabilidad de nuestro sistema financiero. Ya nuestras autoridades competentes lo han señalado con claridad, que pese a todo el fenómeno golpista, nuestra economía camina, avanza y se consolida para alcanzar todos los niveles que teníamos antes de abril y mucho más. Muchísimas gracias por su espacio, muchísimas gracias por su tiempo. Oportuna la aclaración que usted nos hace a partir de primero todo el sistema financiero nacional, cómo se comportan los sistemas de seguridad, pero también aclarar esa parte de esa realidad mediática a partir de esta entidad financiera que se ha visto involucrada precisamente en actividades ilícitas y cómo ustedes pues ya diligentemente también han emprendido acciones, ¿no? Directamente para garantizar la seguridad del sistema financiero nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. Estuvo con ustedes Elmer Marx y les esperamos en una nueva edición. Super líder del dial, tu nueva radio ya 99.1 en FM para usted, 10600 AM, a donde esté le va a llegar. Nos quisieron silenciar, nos mandaron a quemar, pero como el ave fénix de las cenizas a volar. La líder en noticias, tu nueva radio ya, la mejor en los deportes, tu nueva radio ya, de Nicaragua para el mundo. Tu nueva radio ya, no hay quien le meta la mano. Tu nueva radio ya. 99.1 600